Ricardo Castrillón, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Antioquia, le damos la bienvenida para que hablemos sobre este asunto. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo están? Director, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ustedes, Gusto tenerlo otra vez por aquí. nuevamente en casa. Así es. Está muy bien, así es, director. Bueno, comencemos. Este es un tema del que hemos hablado durante todo el año. Casi que la mitad del año ha habido incrementos en un mes más que en el anterior, el siguiente más que en el anterior, y ahorita estamos hablando también del mes de junio, pues disparados los casos. Ya veníamos con una alerta de los meses anteriores, pero ¿qué es lo que está pasando? Que esta situación pues no parece avanzar y mejorar, los casos siguen incrementando. ¿Por qué? Bueno, lastimosamente todo este fenómeno climático, cuando hablamos de los grandes calores, luego los aguaceros, eso es lo que genera entonces en un momento determinado, donde hay aguas estancadas, que la mosquito hembra deposite los huevitos. Entonces depositan los huevos en las aguas estancadas, luego sale el sol y eso hace que entonces inmediatamente pasen a larvas o las larvitas se conviertan en nuevos mosquitos. Entonces la reproducción es mucho más acelerada cuando existen esos cambios de tanto calor y tantos aguaceros, tanto calor y tantos aguaceros. Director, pero entonces, según eso, tener, por ejemplo, un florero en la casa se vuelve en un riesgo. Totalmente, en este momento. Totalmente. Yo hace años era secretario de salud en un municipio del Valle de Aburrá y en las oficinas encontramos el mosquito. Cuando fuimos y revisamos, eran en floreros de la secretaría que teníamos las larvitas y ese era el punto donde estaban generándose las infecciones. Y es que justamente, director, solo el 13 de junio, según el sistema de vigilancia, se presentaron 6.592 casos de dengue en Antioquia. El 87% requirió hospitalización. Cuéntenos también esto, cómo complica a toda esta red hospitalaria, sobre todo en la situación que estamos en este momento, donde hay muchos pacientes que tienen que esperar mucho para ser atendidos, pues deberíamos ser también más conscientes y precavidos con ese tipo de situaciones como el dengue. Correcto, vea, aquí digamos que hay dos grandes aristas. La primera es la capacidad resolutiva de los médicos generales y de la baja complejidad. El médico debe tener una experiencia para saber detectar en un momento determinado cómo son los signos y síntomas del dengue y poderlos diferenciar de otras patologías que son muy similares. La influenza estacional, el mismo COVID, el Zika, el chikungunya, son muchos. Entonces muchos de los pacientes no los clasificamos como dengue y los podemos despachar para la casa. Esa persona, pues el mosquito seguirá picando y seguirá transmitiendo, y puede correr el riesgo de convertirse en dengue grave. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. La falta de experticia de muchos de los médicos, que el trabajo desde el último mes es volviendo a las guías y a los protocolos. Y lo segundo es el trabajo sobre los reservorios, lo que les he dicho siempre. Todo el mundo quiere que fumiguemos y lo estamos haciendo, pero la fumigación, si el reservorio continúa, pues yo acabo con los mosquitos perdido. 2 días, claro. Pero al tercer o cuarto día vuelven y aparecen más mosquitos. Ese es, digamos, donde estamos centrados. Director, ¿y cuál es la recomendación entonces para la gente? Digamos, por un lado se trabaja en lo que tiene que ver con los mosquitos, pero personalmente, cada persona, ¿qué puede hacer? No sé, utilizar algún tipo de repelente. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir entonces la enfermedad? Bueno, lo primero, miremos alrededor de nuestra casa donde pueden haber reservorios. Floreros, envases, llantas, botellas, todo eso puede ser un reservorio y usted mira y usted va a ver las larvitas. En las fincas, miren, ojo, las piscinas que están abandonadas o los tanques de agua en las urbanizaciones. También les quiero comentar algo, no todos los moscos son malos. Por ejemplo, el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, es diferente al Culex, que es el que se ve en la mayoría de las casas y que está más con aguas estancadas pero sucias. Pero eso es diferente a la mosca grande que vemos. Es diferente a la mosca grande. Sí. Son muy parecidos, pero entonces lo primero es eso, reservorios. Y de la Aedes aegypti solo pica la mosquito hembra, pica el macho hembra. No pica. Exactamente. Pero vaya pues usted a saber. Y la hembra va y deposita miles de huevos, pues cientos de huevos y se van reproduciendo. Y lo otro, lo que usted decía, el uso de repelentes. Prendas blancas, las prendas oscuras son más llamativas para ellos y se pueden fumigar los interiores de las casas, no habría ningún problema. Recuerden que es que el dengue no es de una hora específica, el dengue generalmente es más de día. Y cuando uno llega a una finca donde hay mucho zancudo, tipo 5 o 6 de la tarde, el 80% es dengue. La malaria es más de noche y es más en zonas oscuras.
Venga, director, entonces, si yo tengo mi perrito en la casa, por ejemplo, o el gatico, que normalmente le tenemos la vasijita con el agua, ¿ahí puede haber un riesgo o no tan evidente? Ahí no es tan fácil porque Hay un movimiento el movimiento es casi que de día a día. Sebastián no tiene mascotica. Se cambia el agua diario. Pero después de 3 días, si usted no ha cambiado el agua, mire y puede tener ahí las larvitas y puede tener ahí los huevitos. En el caso del florero, por ejemplo, que ahí sí es mejor entonces cambiarla. Usualmente se hace cada 8 días, pero no, lo mejor entonces es ese tiempo máximo 3 días y está bien echarle un poquito de detergente a esos floreros, algo que se le pueda Es que hay echar personas esa que les agua. echa azúcar, yo creo que antes es peor porque eso atrae más el mosco, ¿no? La idea puede ser unas goticas de hipoclorito de sodio y no más. O clorito y no más, después el famoso limpio. Sí. Pero la idea es cambiarlo, ojalá cada 3 días. 3 días que están Lindita, haciendo. que quería hacerle una pregunta, Adelante, así como en esos ejemplos que son cotidianos, cae un aguacero, pero todas las casas o todo el andén o cualquier, que tiene un huequito, tiene un espacio que no quedó completamente pavimentado, plano, y ahí se genera una especie de espacio para que se represe el agua. ¿Ahí qué hay que hacer? ¿Hay que prender las alarmas o no tenemos que ser tan drásticos? No, ojo, en esas, por ejemplo, en los troncos de los árboles, en los troncos de los cardos, cuando el cardo tiene ahí reproduce muy fácil la Aedes aegypti y ahí se encuentra mucho en la malaria, en esos lugares, y por eso la malaria o la leishmaniasis da tanto en la selva o en las zonas más selváticas, porque en esos árboles, en esas matas es donde más se da. El dengue no hay problema, ahí puede estar, pero es más en los reservorios de los basureros, los inservibles, donde se encuentra el dengue. Están haciendo, director, en Valle de Aburrá, Urabá y Bajo Cauca, que es donde más hay dengue ahora. El impacto ha sido fuerte. Lo primero, quiero aclarar, entregamos toldillos que vienen impregnados con un veneno, pero un veneno que no tiene problemas para el humano. Entregamos 26.000 toldillos en toda la parte de los municipios críticos. Estamos yendo a cada municipio con un biólogo y un entomólogo y con el equipo de fumigación. Antes de fumigar, miramos el índice larvario. ¿Qué es eso? Es mirar en cada uno de esos reservorios qué tantas larvas hay y cuál es el índice. Educamos a la comunidad, les entregamos material y fumigamos. ¿Por qué? Porque si no fumigamos, la gente dice, no hicieron nada y la gente no participa. Pero cuando ven esos marcianos fumigando, se asustan y participan y ayudan. Entonces es eso, es un trabajo completo. Se hace la educación, el levantamiento de índices larvarios, identificar el tipo de zancuditos y se fumiga. Director, ya para cerrar, hay varios proyectos de innovación en cuanto a este tema. Resulta que se ha comenzado a conocer un poco más de información sobre una vacuna desarrollada, de hecho también con la participación de la Universidad de Antioquia, que se llamaría Qdenga. Está pues en este momento como en forma de piloto, pero ya muy cerca de poder ser una posible solución a prevenir los casos de dengue, y de hecho una pintura que también se está desarrollando para repeler los mosquitos. ¿Todo esto es cierto? ¿Qué otro tipo de innovaciones hay alrededor de este tema? Bueno, yo diría 3. El de la vacuna todavía está en un proceso de investigación. Hasta que no esté aprobada por Organización Mundial de la Salud, no podríamos utilizarla, pero sigue en proceso de investigación. La pintura existe ya, son nanotecnología, donde la duración está más o menos alrededor de 1,5 años, 2 años, que no solo el mosquito, sino cualquier tipo de animalito, insecto, va y toca y fallece, muere. Eso también se ha usado. ¿Inclusive los domésticos o solo los insectos? Pues no hablemos de perritos o gatos, pero la cucaracha, la pulga, la garrapata también fallece. Eso es nanotecnología y yo la conocí hace por ahí 4 o 5 años y es de una multinacional pues alemana que tiene sus pergaminos, digámoslo así, no digo el nombre pues por respeto. Tiene su patente. Tiene su patente y está bien. Y la tercera es lo de la Wolbachia, el infectar, liberando mosquitos infectados con Wolbachia, que se usó en Medellín, que se usó en Itagüí, se usó en Bello. Yo quiero aclarar, ojo, dicen Medellín es el que más casos tiene, pero nosotros no podemos hablar de casos en una epidemia, tenemos que hablar de la tasa. Si comparamos el número de casos de Medellín con el número de habitantes, la tasa es muy baja. Si comparamos Antioquia con el resto del país, nosotros ocupamos el puesto 11. Es decir, hay departamentos muchísimo más críticos que Antioquia por la tasa.
¿Qué pasa con la Wolbachia? Hasta que no tengamos aprobación del Ministerio, hasta que no tengamos aprobación por la Organización Panamericana de la Salud, no podemos avanzar. Hay países que quieren aportar, hay ONGs que quieren aportar, privados que quieren aportar, pero no tenemos la autorización. La próxima semana tendremos reunión del Ministerio, vamos a tocar el tema. ¿Cuál es nuestra conclusión en la Secretaría de Salud? Hemos hecho lo mismo durante mucho tiempo. Pues cambiemos el chip, si de pronto haciendo otras cosas logramos controlar un poco más. Hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos. Sí, exacto. Director, bueno, pues estamos muy atentos a esa reunión de la semana entrante, entonces a ver qué resulta, seguir avanzando en este tema. Mucha prevención. Y ojalá tener noticias diferentes también a lo largo del desarrollo de este año para que esos casos vengan disminuyendo y pues ya lo ven, la tasa también con respecto al número de habitantes, pues hace que tengamos un poco de tranquilidad. Yo me le robo un minutico. Cuénteme. Vamos a montar en Urabá un puesto de testeo a migrantes febriles, puesto de tamizaje a migrantes febriles. Eso no existe en ninguna parte. Tenemos miles de migrantes, entonces es hacerle la prueba de malaria, ¿sí? Y si da negativa, a los que tengan fiebre, y da negativa, le hacemos la prueba de dengue. Y ahí mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí y es positivo, entre ellos se están contagiando y están contagiando a la comunidad. ¿Y cuándo comienza el ejercicio de este puesto? Ya, la próxima semana. Ah, bueno, ¿Y en qué municipio? Vamos a empezar en Necoclí y en Turbo. Que es donde se da principalmente ese tráfico de migrantes. Exacto. Y a la reunión del ministerio vamos a invitar a Medellín para que nos acompañen, porque vamos a trabajar en conjunto con Medellín. Digamos que esto es algo de región y que Antioquia está perjudicado y tenemos que trabajar el tema.